Capítulo 7. Las esponjosas nubes de la isla se agruparon hasta cubrir el sol y proyectaron una maraña de sombras grises y azuladas sobre la orilla. La nieve virgen, que había dejado de ser blanca, despidió unos destellos violáceos cuando Scarlett hundió un pie en ella, como si le guiñara un ojo en un gesto de complicidad. «¿Dónde está Tela?», repitió Scarlett. «Supongo que la dejé en otro extremo de la playa». Julián alargó de nuevo la mano hacia Scarlett, pero ella se apartó. «Tenemos que salir de aquí o acabaremos congelados. En cuanto entremos en calor, iremos a buscar a tu hermana». «Pero, ¿y si ella también se está congelando?» «Donatella», gritó Scarlett mientras la castañaba en los dientes. Entre la nieve que se extendía bajo los dedos de sus pies y la tela mojada que se le aferraba a la piel, Scarlett sintió más frío que aquella noche que su padre la obligó a dormir al raso cuando descubrió que Tela había besado por primera vez a un chico. Aún así, no pensaba irse de allí sin encontrar a su hermana. «Donatella, estás malgastando aliento». Empapado y descamisado, Julián resultó más intimidante de lo habitual, cuando fulminó a Scarlett con la mirada. «Cuando dejé a tu hermana en tierra, estaba seca, llevaba un abrigo y guantes. Donde quiera que esté, no se va a congelar, al contrario que nosotros si nos quedamos aquí. Tenemos que atravesar esos árboles». Más allá del punto donde el manto de nieve de la playa se topaba con una hilera de árboles frondosos, asomaba una columna de humo anaranjado que se elevaba hacia el cielo. Scarlett hubiera jurado que no estaba allí hace un instante. Ni siquiera recordaba haber visto los árboles, al contrario que los raquíticos arbustos de Trisda. Todos esos troncos retorcidos parecían trenzas muy gruesas, y estaban cubiertos por una capa de musgo azulado y verdoso. «No», Scarlett empezó a titiritar. «Tenemos que... No podemos seguir dando vueltas en círculo», la interrumpió Julián. «Se te están amoratando los labios. Tenemos que localizar el origen de esa humareda». «Me da igual. Si mi hermana sigue ahí fuera, lo más probable es que haya ido a buscar la entrada al juego. Solo tenemos hasta que acabe el día para lograr acceder a Caraval. Por eso debemos seguir el rastro del humo y hallar esa entrada». Julián se puso en marcha. La nieve crujió bajo sus pies descalzos. Scarlett echó un último vistazo a la playa virgen. Tela nunca se había caracterizado por su paciencia, pero sí se había adentrado en Caraval porque no había ningún rastro de ella. A regañadientes siguió Julián hacia el bosque. Unas pinochas se le clavaron en los entumecidos dedos de los pies, cuando un sendero de tierra parduzca ocupó el lugar de la nieve. Sin embargo, por más que sus pies dejaran huellas húmedas sobre el terreno, no vio rastros de las botas de tacón de Tela. Seguramente tomó una ruta distinta desde la playa. A Julián no le castañaban los dientes, aunque su piel morena estaba adoptando una tonalidad añil, a juego con las sombras distorsionadas de los árboles. Scarlett quiso replicar, pero su ropa humedecida estaba empezando a cubrirse de escarcha. Hacía más frío en el bosque que en la orilla. Se estrechó entre sus brazos, pero lo único que consiguió fue tener aún más frío. Julián parecía preocupado. «Tenemos que llevarte a un lugar más cálido». «Pero mi hermana...» «Es lo bastante lista como para haber accedido ya al juego. Si te quedas aquí congelada, no lograrás encontrarla». Él le pasó un brazo por los hombros. Scarlett se puso tensa. El marinero frunció el ceño, ofendido. «Solo intentaba ayudarte a entrar en calor, pero si tú también estás helado y medio desnudo». Scarlett se apartó, trastabillando mientras el bosque llegaba a su fin, y el tierno sendero de tierra se transformaba en una carretera más firme, pavimentada con adoquines opalescentes, lisos como cristales marinos pulidos. La carretera adoquinada se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y se dividía en un laberinto de calles sinuosas. Todas estaban flanqueadas por tiendas redondeadas y diferentes entre sí, pintadas con tonos pasteles y apilada una encima de otras como si fueran sombrereras amontonadas con descuido. El entorno resultaba fascinante y cautivador, pero estaba sumido en una quietud antinatural. Todas las tiendas estaban cerradas, y la nieve se acumulaba en los tejados como capas de polvo, sobre unos libros de cuentos olvidados. Scarlett no sabía qué clase de lugar sería ese, pero no era así como imaginaba Caraval. El humo anaranjado seguía flotando por el cielo, pero parecía tan distante como cuando estaban en la playa. «No podemos detenernos, Escarlata». Julián tiró de ella para avanzar por esa insólita calle. Scarlett no sabía si estaba alucinando a causa del frío o si el problema vendría de su cabeza. Además de la quietud antinatural, los letreros de estas tiendas con forma de sombrerera no tenían ningún sentido. Estaban redactados en diversos idiomas,
Algunos decían abierto a medianoche o por ahí. Otros letreros decían vuelva ayer. ¿Por qué está todo cerrado?, preguntó Scarlett con un hilo de voz. ¿Y dónde se ha metido la gente? Tenemos que seguir avanzando. No te detengas. Hay que encontrar un lugar cálido. Julián prosiguió su camino, junto a las tiendas más peculiares que ella había visto en su vida. Había bombines cubiertos de cuervos disecados, carturechas para sombrillas, diademas tachonadas con dientes humanos, espejos que reflejaban la oscuridad latente en el alma de una persona. Sin duda, el frío la estaba jugando una mala pasada. Scarlett confió en que Julián tuviera razón y Tela estuviera en algún lugar cálido. Siguió oteando en busca de la cabellera color miel de su hermana. Aguzó el oído por si escuchaba su risita melodiosa, pero todas las tiendas estaban vacías y en silencio. Julián probó girar varios picaportes. No cedió, ninguno. La siguiente hilera de tiendas abandonadas ostentaba una serie de objetos fantásticos. Estrellas caídas, semillas para germinar deseos. En la óptica de Odette vendían gafas para ver el futuro, disponibles en 4 colores. No me vendría mal una de esas, murmuró Scarlett. Junto a la tienda de Odette, un letrero anunciaba que el propietario de este local podría parar imaginaciones averiadas. Por debajo del cartel había botellas llenas de sueños y pesadillas y desvaríos. Scarlett pensó que eso era justo lo que estaba experimentando cuando vio los témpanos de hielo que se le estaban formando en el pelo. Julián soltó un improperio. Al final de varias manzanas compuestas por tiendas con forma de sombrerera atisbaron el lugar de que provenía la columna de humo, que se enroscó hasta formar un sol con una estrella dentro y una lágrima en su interior, el símbolo de Caraval. Pero a Scarlett se le había metido el frío hasta los huesos. Tenía incluso los párpados cubiertos de escarcha. Espera, ¿qué? Por ahí. Con una mano temblorosa Scarlett señaló hacia la relojería de Casabian. Al principio pensó que se trataba del marco de latón del escaparate, pero al otro lado del cristal, por detrás de una maraña de péndulos, balanzas y relucientes armaritos de madera, había una chimenea encendida, y encima de la puerta había un letrero que decía «Abrimos siempre». Un coro de relojes, cucos, seguneros y engranajes recibió a la titiritante pareja cuando se apresuraron hacia el interior. Scarlett, que había perdido la sensibilidad en las extremidades, comenzó a sentir un hormigueo a causa de la calidez repentina mientras el aire caldeado le abrazaba los pulmones, al introducirse en ellos. «Hola», se oyó un chasquido, fruto de sus cuerdas vocales congeladas. Tic-toc, toc-tic. La tienda era redonda, como la esfera de un reloj. Las baldosas del suelo formaban un mosaico con diferentes clases de números, mientras que el resto del espacio estaba atestado de relojes de todo tipo. Algunos avanzaban al revés, otros dejaban al descubierto su mecanismo y palancas. En la pared del fondo había varios relojes que se movían como si fueran las piezas de un puzzle que encajaban entre sí a medida que se aproximaba la hora. En el centro de la estancia había una aparatosa vitrina de cristal en donde se aseguraba que el reloj de bolsillo que contenía podía hacer retroceder el tiempo. En otro momento aquello habría parecido la curiosidad de Scarlett, pero lo único que le importaba ahora era acercarse al intenso calor que emanaba de la chimenea. Con gusto se habría derretido hasta formar un charquito frente a ella. Julián apartó la rejilla y removió los leños con un atizador. Deberíamos quitarnos la ropa. Pero... Scarlett cesó en su propuesta cuando Julián se acercó a un reloj de pie de palisidro. Había 2 pares de botas junto a la base y 2 perchas con ropa colgada de los frontones situados a ambos lados del reloj. Parece que alguien está velando por ti. La voz de Julián había recuperado su tono burlón. Scarlett trató de ignorar el comentario mientras se aproximaba. Junto a la ropa, sobre una mesa dorada repleta de relojes de luna, había un jarrón voluptuoso lleno de rosas rojas al lado de una bandeja con pan de higo, té de canela y una nota. Para Scarlett, Dragna y su acompañante. Me alegra que hayáis llegado. Legend. El mensaje estaba redactado en el mismo papel con rebordes dorados que la carta que Scarlett recibió en Trisa. Se preguntó si Legend se tomaría tantas molestias con todos sus invitados. Le costó creer que ella fuera especial, pero tampoco se imaginaba al maestro de Caraval preparando mensajes personalizados y rosas carmesíes por cada visitante. ¿Me permites?, Julián carraspeó. El marinero alargó un brazo junto a Scarlett, arrancó un pedazo de pan y agarró las prendas que habían dejado para él. Después comenzó a desabrocharse el cinturón con el que se sujetaba los pantalones. ¿Vas a ver cómo me desvisto? Porque a mí me da igual. Abochornada, Scarlett miró para otro lado. Ese muchacho era un indecente.
Ella también tenía que vestirse, pero no vio ningún sitio para hacerlo a resguardo. Era imposible que la estancia se hubiera encogido desde su llegada, pero ahora parecía diminuta. Apenas 3 metros la separaban de la puerta principal. Si te das la vuelta, podremos cambiarnos los dos. También podemos cambiarnos cara a cara, replicó Julián con un tono risueño. Eso no es lo que quería decir, replicó Scarlett. Él soltó una risita, pero cuando Scarlett alzó la cabeza, comprobó que se había dado la vuelta. Intentó no quedarse mirando. Cada centímetro del cuerpo de Julián estaba musculado, al igual que su torso, pero eso no fue lo único que captó su atención. Una gruesa cicatriz desfiguraba el hueco entre los omóplatos. Otras dos le atravesaban la parte baja de la espalda, como si alguien lo hubiera apuñalado varias veces. Scarlett contuvo un gemido y se sintió culpable. No debería seguir mirando. Se apresuró a recoger la ropa que le habían dejado y se concentró en vestirse. Intentó no pensar en lo que podría haberle pasado a Julián. Ella no quería que nadie viera sus cicatrices. En general, su padre solo le producía moratones, pero ella se vistió sola durante años, sin la ayuda de una criada, para que nadie la viera. Supuso que esa experiencia le resultaría útil en este momento. Pero el vestido que Legend le había dejado no requería ayuda alguna. Era bastante sobrio, decepcionante. Nada que ver con las prendas que había imaginado que usarían en Caraval. No tenía corsé. El tejido del corpiño era discreto, de color beige, con una falda lisa. Ni enaguas, ni refajo, ni polizón. ¿Puedo darme la vuelta ya? Preguntó Julián. Tampoco será nada que no haya visto antes. Scarlett recordó de repente el modo en que Julián la aferró por la cintura mientras le cortaba el vestido. Aquello le provocó un cosquilleo desde el esternón hasta las caderas. Gracias por recordármelo. No me refería a ti. Apenas me dio tiempo de ver nada. Lo estás empeorando. Pero sí, ya puedes darte la vuelta, dijo. Me estoy calzando las botas. Cuando Scarlett levantó la cabeza, Julián estaba frente a ella, y lo cierto es que las prendas que le había dejado Legend le favorecían mucho. Ella deslizó la mirada desde la pañoleta de color azul marino que llevaba en el cuello hacia el ceñido chaleco de color burdeos bajo el que iba arremetida. Lucía un frac de color azul marino que resaltaba sus hombros y su cintura. Lo único que quedaba de aquel marinero era el cuchillo que llevaba colgado del cinto de sus estilizados pantalones. Te veo cambiado, mencionó ella. Ya no parece que acabes de salir de una rayetera. Julián se enderezó un poco, como si Scarlett le hubiera hecho un cumplido, aunque no fuera esa su intención. A ella no le parecía justo que alguien tan irritante pudiera ser tan guapo. Sin embargo, a pesar de esas prendas tan elegantes, seguía lejos de parecer un caballero. Y no solo por la falta de un buen afeitado o por lo encrespado que tenía el pelo. Sencillamente había algo incómodo en Julián que no podía ser domesticado por los atuendos de Legend. Sus facciones angulosas, su mirada astuta, eran detalles que no quedaban minimizados aunque llevara una pañoleta en el cuello o un reloj de bolsillo. ¿Lo has robado? Inquirió Scarlett. Lo he tomado prestado, le corrigió Julián, que se enroscó la cadenita alrededor del dedo, igual que las prendas que llevas puestas. La miró de arriba abajo y asintió con gesto satisfecho. Ahora entiendo por qué te invitó. ¿Qué quieres decir con...? Scarlett se interrumpió cuando vio su reflejo en el cristal de un reloj espejado. El vestido ya no era sobrio, irradiaba una intensidad tonalidad cereza, el color de los secretos y la seducción. Una elegante hilera de lazos se extendía por el centro de un corpiño ajustado, con el cuello redondeado, con un polizón de volantes a juego. La falda era fastonada y acentuaba su silueta. Estaba formada por 5 capas de diferentes tejidos, que alteraban entre el tul y la seda de color cereza, con algunos toques de encaje negro. Hasta las botas habían cambiado. Ya no eran marrones, sino negras, con un elegante acabado en piel. Ella deslizó las manos sobre la superficie del vestido para comprobar que no se tratara de un efecto óptico. Puede que antes estuviera tan aturdida que le había parecido que el vestido carecía de color, pero en el fondo Scarlett sabía que solo había una explicación. Legend le había dado un vestido encantado. Se supone que una magia como esa solo aparece en los cuentos, pero aquel vestido era muy real, así que no supo qué pensar. Su niña interior estaba encantada. La Scarlett adulta no terminaba de sentirse cómoda con eso puesto, fuera mágico o no. Su padre jamás le habría permitido ponerse un vestido tan llamativo, y aunque él no estuviera allí, Scarlett seguía prefiriendo no llamar la atención. Ella era una jovencita agraciada,
aunque a menudo preferiría disimularlo. Había heredado la cabellera oscura y espesa de su madre, que resaltaba su tez olivácea. Tenía el rostro más ovalado que tela, con una naricita menuda y unos ojos castaños tan grandes que, a su juicio, revelaban demasiado. Por un momento prefirió haberse quedado con el vestido monótono de color beige. Nadie se fijaba en las chicas desaliñadas. Tal vez, si se concentraba, el vestido volvería a cambiar. Pero por más que se imaginó un corte más sencillo y un color más discreto, el vestido color cereza permaneció igual de vibrante y ceñido, aferrado a unas curvas que ella preferiría disimular. Scarlett recordó el críptico comentario de Julián. Ahora entiendo por qué te invitó. Y se preguntó si habría hallado un modo de escapar de los juegos perversos de su padre en Trisda, solo para acabar convertida en un peón con un vestido de gala en un nuevo tablero de juego. Si has terminado de admirarte, dijo Julián, ¿quieres que salgamos en busca de esa hermana que tantas ganas tienes de encontrar? Ya sabía yo que tú también estabas preocupado por ella, respondió Scarlett. Me parece que tienes una imagen demasiado elevada de mí. Julián se encaminó hacia la puerta, mientras las campanitas de la tienda comenzaban a replicar. Será mejor que no salgas por ahí, indicó una voz desconocida. Capítulo 8. El individuo robusto que acababa de entrar en la tienda parecía la personificación de un reloj. El bigote que lucía en su rostro oscuro y redondeado se extendía como las manecillas de los minutos y las horas. Su reluciente levita marrón semejaba una superficie de madera pulida y sus tirantes de latón parecían las poleas de un mecanismo. No somos ladrones, dijo Scarlett. Somos... Habla solo por ti. La voz de barítono de aquel hombre bajó varias octavas mientras miraba a Julián con los ojos entornados. A base de tratar con su padre, Scarlett sabía que lo mejor era no parecer culpable. No mires a Julián. Pero no pudo evitar mirarlo de reojo. Lo sabía, exclamó el recién llegado. Julián alargó una mano hacia Scarlett como si quisiese empujarla hacia la puerta. No, no huyáis. Solo estaba bromeando, exclamó el desconocido. No soy Casabian, el dueño. Soy Algie, y me da igual que si lleváis los bolsillos llenos de relojes. Entonces, ¿por qué intentas impedir que salgamos? Julián tenía las manos apoyadas en el cinturón, una de ellas cerca de su cuchillo. Este muchacho es un poco paranoico, ¿no te parece? Algie se giró hacia Scarlett, pero ella también estaba empezando a percibir las tonalidades verdes al vía de la desconfianza. ¿Era cosa suya o el tic-tac de los relojes de la pared se había acelerado? Vamos, le dijo Scarlett a Julián. Tela estará preocupadísima por nosotros. No sé a quién estás buscando, pero lo encontraréis más rápido si salís por aquí. Algie se acercó al reloj de pie de Palisandro, abrió la puertecita de cristal y tiró de una de sus piezas. Al hacerlo, los relojes metálicos de la pared que parecían las piezas de un puzzle se desplazaron. Clic-clac. Las piezas se encajaron entre sí y se redistribuyeron hasta formar una majestuosa puerta de retales, con un engranaje dentado en vez de picaporte. Solo hoy. Algie hundió un brazo con un gesto dramático. Por un precio especial. Los dos podréis utilizar esta entrada, un atajo hacia el corazón de Caraval. ¿Cómo sabemos que no es solo una entrada al sótano? Preguntó Julián. ¿Te parece que tiene pinta de conducir a un sótano? Presta atención con todos tus sentidos. Algie tocó el engranaje de la puerta y todos los relojes de la tienda se pasaron al mismo tiempo. Si salís de esta tienda por la otra puerta, quedaréis a merced del frío, y aún tendréis que encontrar las puertas de acceso a Caraval. Si vais por aquí, ahorraréis un tiempo muy valioso. Algie soltó el picaporte y todos los relojes reanudaron la marcha al mismo tiempo. Tic-toc, toc-tic. Scarlett no sabía si creerle, aunque era evidente que había algo mágico en ese portal de la pared. Se pareció un poco al vestido que llevaba puesto, como si hubiera algo más en el que se veía a simple vista. Y si fuera un atajo para acceder a Caraval, encontraría antes a su hermana. ¿Cuánto nos costará? Preguntó Scarlett. Julián arqueó sus cejas oscuras. ¿De verdad te estás planteando su oferta? Sí, si con eso llegamos antes hasta mi hermana. Ella habría esperado que el marinero optara por el atajo, pero Julián se puso a mirar alrededor con nerviosismo. ¿Crees que es una mala idea? Le consultó. Creo que el humo que vimos señala la entrada de Caraval y preferiría conservar mi dinero. Julián avanzó hacia la puerta principal. Pero si ni siquiera te he dicho el precio, dijo Algie. Julián miró a Scarlett. Se detuvo por un espacio de un movimiento del segundero. Un gesto indescifrable atravesó sus ojos, y cuando volvió a hablar lo hizo con una voz que Scarlett le pareció forzada. Haz lo que quieras, Escarlata, pero te daré un consejo de amigo para cuando estés dentro.
No te fíes de cualquiera. Aquí la mayoría de la gente no es lo que parece. Tintineó una campanita cuando salió a la calle. Scarlett no esperaba que Julián se quedara con ella para siempre, pero se puso bastante nerviosa tras su repentina marcha. Espera, exclamó Algie cuando Scarlett hizo amago de salir tras él. Sé que tú me crees. ¿Vas a perseguir a ese muchacho y a permitir que decida por ti o vas a tomar la decisión por ti misma? Scarlett sabía que debía marcharse. Si no se daba prisa, jamás encontraría a Julián, y se quedaría completamente sola. Pero la palabra decisión lo hizo detenerse. Como su padre siempre le decía lo que debía de hacer, ella tenía la impresión de que nunca podría decidir nada. O quizás se detuvo porque esa parte de su ser seguía aferrada a las fantasías de su infancia. Quería creer lo que decía Algie. Recordó la facilidad con que se había materializado ese portal, y cómo se acallaron todos los relojes cuando Algie tocó el peculiar picaporte de la puerta. Aunque estuviera interesada, repuso, no tengo dinero. Pero, ¿y si lo que pido no es dinero? Algie se alisó las puntas del bigote. He dicho que te ofrecería un trato. Me gustaría tomar prestada tu voz. Nada más. Scarlett soltó una risita nerviosa. Eso no me parece un trato justo. ¿Y desde cuándo la voz se puede prestar? Solo la quiero durante 1 hora, dijo Algie. Como mínimo tardarás ese tiempo en seguir el rastro del humo, llegar hasta la casa y comenzar el juego. Pero yo puedo concederte acceso hasta allí ahora mismo. Se sacó un reloj del bolsillo y se giró las manecillas de los minutos y las horas hacia la parte superior. Si aceptas, este artilugio se quedará con tu voz durante 60 minutos y la puerta te conducirá derechito hacia el corazón de Caraval. Scarlett podría encontrar a su hermana enseguida, pero ¿y si Algie estaba mintiendo? ¿Y si se quedaba con su voz por más de 1 hora? A Scarlett le inquietaba confiar en un tipo al que acababa de conocer, sobre todo después de la advertencia de Julián. La idea de perder la voz también la aterrorizaba. Sus gritos nunca habían disuadido a su padre cuando quería hacerle daño a Tela, pero al menos siempre había podido alzar su voz. Si aceptaba el trato y éste salía mal, se quedaría indefensa. Si viera a Tela a lo lejos, no podría gritar su nombre. ¿Y qué pasaría si Tela le estaba esperando junto a las puertas de acceso? Scarlett sabía que para sobrevivir había que ser cauta. Cuando su padre proponía algún trato, siempre olvidaba mencionar la horrible letra pequeña. No podría arriesgarse a que le ocurriera lo mismo ahora. Probaré suerte con la entrada convencional, dijo al fin. El bigote de Algie se quedó mustio. Peor para ti. Habría sido un trato estupendo. Algie abrió la puerta de retales. Durante un luminoso instante, ella atisbó lo que había al otro lado. Un cielo radiante, compuesto de limones derretidos y melocotones llameantes. Arroyos estrechos que centellaban como gemas pulidas. Una muchacha risueña con el cabello rizado y de color miel. Donatella. Scarlett corrió hacia la puerta, pero Algie la cerró de golpe antes de que pudieran alcanzarla. No. Scarlett agarró el engranaje e intentó girarlo, pero se desintegró, y formó una pila de cenizas ante sus pies. Contempló con impotencia cómo las piezas del puzzle se desplazaban de nuevo, desmontando la puerta hasta que no quedó ni rastro de ella. Tendría que haber aceptado el trato. Su hermana lo habría hecho. Es más, Scarlett sospechó que así fue como ella había logrado entrar. Tela no pensaba en el futuro ni en las consecuencias. Era Scarlett la que lo hacía por ella. Así pues, aunque debería sentirse mejor al confiar que Tela estaba en Caraval, Scarlett no pudo evitar preocuparse por los problemas con los que podría toparse su hermana. Debería estar allá adentro con ella, y ahora también había perdido a Julián. Scarlett se apresuró a abandonar la tienda de Casabian y salió a la calle. La calidez que había sentido en el interior se disipó de inmediato. No creyó que hubiera transcurrido mucho tiempo, pero ya había pasado la mañana y la primera parte de la tarde. Las sombreras estaban sumidas en una maraña de sombras plomizas. Parece que el tiempo pasa más deprisa en esta isla. Scarlett temió que salieran las estrellas tras la siguiente vez que parpadeara. No solo se había separado de Tela y Julián, sino que había malgastado unos minutos muy valiosos. El día estaba llegando a su fin, y la invitación de Legend decía que solo contaba hasta medianoche para poder atravesar la entrada principal de Caraval. El viento danzó a lo largo de los brazos de Scarlett, y le envolvió con unos dedos fríos y blanquecinos la porción de muñeca que no quedaba cubierta por el vestido. Julián, exclamó Scarlett, con la esperanza de que lo oyera, pero no había ni rastro de su acompañante. Estaba completamente sola. No sabía si el juego habría empezado aún, pero ya se sentía como si estuviera perdiendo. Presa del pánico, le pareció que el humo había desaparecido también, hasta que lo atisbó de nuevo.
Por encima de esas insólitas tiendas cerradas, varias columnas de humo fragante seguían elevándose hacia el cielo. Emergían de una inmensa chimenea de ladrillo, acoplada a una de las casas más grandes que Scarlett había visto en su vida. Tenía 4 pisos, con elegantes torretas, balcones y jardineras repletas de flores radiantes y hermosas. Carraspiques blancos, amapolas magentas, dragonarias anaranjadas. Curiosamente no lo había alcanzado la nieve, que empezaba a caer de nuevo. Scarlett echó a correr hacia el edificio, y sintió un escalofrío cuando oyó unas pisadas que se acercaban y una risita que resonó entre la visca. ¿No aceptaste la oferta del reloj? Ella pegó un respingo. No te asustes, Escarlata, soy yo. Julián emergió de entre las sombras de un edificio cercano, justo cuando el sol terminaba de ponerse. ¿Por qué no has entrado aún? Preguntó Scarlett señalando hacia la mansión de las torretas. Al ver de nuevo al marinero sintió una mezcla de nerviosismo y de alivio por no estar sola. Apenas unos minutos atrás, Julián había salido precipitadamente de la relojería. Ahora se acercó lentamente a ella, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Empleó un tono ametisto y afable cuando respondió. Es posible que estuviera esperando a que aparecieras. Pero a Scarlett le costó creer que Julián se hubiera quedado allí plantado, esperándola, sobre todo después de su abrupta separación. El marinero le estaba ocultando algo, o quizás Scarlett estaba paranoica por haber perdido a Tela en la relojería. Se dijo que muy pronto se reuniría con su hermana. Pero, ¿y si no conseguía encontrarla una vez dentro? Aquella mansión de madera parecía aún más grande de cerca. Se erguía hacia el cielo de modo tal que parecía que sus vigas seguían creciendo. Scarlett tuvo que alargar el cuello para verla en su totalidad. Estaba rodeada por una verja de hierro de 15 metros de altura, adornada con figuras tanto vulgares como inocentes. Parecía que se movían, incluso que representaba una función. Jovencitas pispiretas, perseguidas por muchachos descarrilados. Brujas cabalgando tigres y emperadores a lomos de elefantes. Carruajes tirados por caballos alados. Y en el centro de todo aquello colgaba una radiante estandarte carmesí que tenía bordado el símbolo plateado de Caraval. Si Tela hubiera estado ahí, las dos habrían soltado una risita nerviosa, con esa complicidad que solo tienen las hermanas. Tela habría fingido no sentirse impresionada, aunque en el fondo estaría entusiasmada. No pasó lo mismo con ese singular marinero, que no parecía impresionado ni entusiasmado. Tras la ayuda que le había prestado aquel día, Scarlett tuvo que admitir que no era el idiota que aparentaba ser, pero tampoco creía que fuese ese humilde marinero por el que se hacía pasar. Julián contempló la verja con suspicacia, con los hombros en tensión, la espalda rígida y erguida. La languidez de lo que le hizo gala en la barca había desaparecido. Ahora parecía tan tenso como un muelle comprimido, como si se estuviera preparando para un enfrentamiento de algún tipo. Deberíamos seguir avanzando para buscar una entrada, dijo. ¿No ves esa bandera? Expresó Scarlett. Tiene que ser por aquí. No, yo creo que es más abajo. Confía en mí. Ella no se fiaba, pero tras su último error tampoco confiaba en sí misma, y no quería volver a quedarse sola. A unos 20 metros de distancia encontraron otra bandera. Este lugar es idéntico al que hemos visto antes. Bienvenidos. Una muchacha de piel oscura montada en un monociclo apareció por detrás del estandarte, interrumpiendo a Scarlett. Llegáis justo a tiempo. La chica hizo una pausa, y uno por uno los faroles de cristal que colgaban de la verja se encendieron con una llamarada. Escupieron una lluvia de chispas doradas y azuladas. El color de los sueños infantiles, pensó Scarlett. Me encanta cuando pasa eso. La chica del monociclo aplaudió. Pero antes de que pueda dejaros pasar, mis queridos amigos, necesito ver vuestras invitaciones. Las invitaciones, Scarlett se había olvidado de ellas, pues... Tranquila, amor mío, las tengo yo. Julián rodeó a Scarlett con un brazo y le estrechó hacia su cuerpo. Y además le había dicho amor mío. Sígueme la corriente, por favor, le susurró Julián al oído mientras se metía la mano en el bolsillo y sacaba 2 trozos de papel. Estaban un poco arrugados y estropeados tras la travesía por el océano. Ella se contuvo de decir algo mientras su nombre aparecía en la primera invitación. Entonces la chica del monociclo acercó al otro papel hacia la luz de uno de los faroles de la verja. ¡Qué extraño! No solemos ver invitaciones anónimas. ¿Hay algún problema? Preguntó Scarlett nerviosa. La chica miró a Julián y su semblante dejó de parecer tan risueño. Scarlett estaba a punto de explicar cómo había recibido las invitaciones, pero Julián se le adelantó, tensando el brazo con el que rodeaba los hombros en un gesto que pareció de advertencia. Le envió Legend, el maestro de Caraval. Vamos a casarnos.
Legend le regaló las invitaciones a mi prometida, Scarlett. Ah, la chica del monociclo dio otra palmada. Lo sé todo sobre vosotros. Soy los invitados especiales del maestro Legend. Miró a Scarlett con más detenimiento. Tendría que haber reconocido tu nombre. Lo siento. Escuchó tantos nombres que a veces olvido cómo me llamo. La chica se rió de su propia ocurrencia. Scarlett intentó imitarla, pero solo pudo pensar en el brazo que la rodeaba y en la forma en que Juliana había empleado la palabra prometida. Aseguraos de no perderlas. La chica del monociclo alargó el brazo a través de la verja para devolverle las invitaciones a Julián. Lo miró fijamente durante unos instantes, como si quisiera añadir algo más, pero al final no dijo nada. Tras romper el contacto visual, introdujo una mano en el bolsillo de su chaleco hecho de retales y sacó un rollo de papel negro. Veamos, antes de dejaros entrar hay una cosa más. La chica aceleró el ritmo de sus pedaleos y levantó porciones lechosas de la nieve del suelo. Os lo repetiré una vez que estéis dentro. Al maestro Legend le gusta que todo el mundo lo oiga 2 veces. La chica se aclaró la garganta y pedaleó todavía más deprisa. Bienvenidos, bienvenidos a Caraval, el espectáculo más fastuoso sobre la tierra o el mar. Aquí experimentáis más prodigios de los que la mayoría de la gente presenciará en toda su vida. Podréis beber hechizos de una taza y comprar sueños almacenados en botellas. Pero antes de que accedáis a nuestro mundo debéis recordar que todo es un juego. Lo que suceda más allá de esta puerta podría asustarlos o entusiasmarlos. Pero no dejéis que os engañe. Intentaremos convencerles de que todo es real, pero solo es una representación. Un mundo de fantasía. Así pues, aunque queremos que os impliquéis, tened cuidado para no dejarlos llevar demasiados. Los sueños que se hacen realidad pueden resultar hermosos, pero también pueden convertirse en pesadillas cuando la gente no se despierta de ellos. La chica hizo una pausa, pedaleando con el monociclo más y más deprisa hasta que los radios de la rueda se difuminaron ante los ojos de Scarlett. Mientras tanto, la verja de hierro se abrió. Si habéis venido a participar en el juego, deberéis tomar esta senda. Un sendero curvo situado a la izquierda de la chica se iluminó con unos charcos diamantes de cera plateada que hicieron relucir el camino en la oscuridad. Si habéis venido a observar, la chica señaló hacia la derecha. Una brisa repentina meció unos faroles de papel que se encendieron y proyectaron un fulgor anaranjado como una calabaza sobre una senda en cuesta. Julián inclinó la cabeza hacia Scarlett y le preguntó: «No te estarás planteando limitarte a mirar, ¿verdad?» «Por supuesto que no», respondió Scarlett, pero titubeó antes de dar un paso en la otra dirección. Contempló las velas que titilaban sobre el paisaje nocturno, las sombras que se ocultaban detrás de los árboles y los arbustos floridos que flanqueaban la ruta centelleante que conducían al juego. «Solo me quedaré un día», se recordó. La víspera de Caraval. Capítulo 9. El cielo estaba oscuro, pues la luna se encontraba de visita en otra parte del mundo. Cuando Scarlett dio el primer paso para acceder a Caraval, solo unas pocas estrellas rebeldes permanecían en su puesto observando a Julián y a Scarlett mientras atravesaban el umbral de la verja de hierro hacia un reino que para algunos solo existían los rumores más descabellados. Mientras el resto del universo se tornaba oscuro de repente, la mansión se puso a brillar. Las ventanas centellaron con una luz cremosa y provocaron que las jardineras que había más abajo parecieran estar repletas de polvo estelar. El aroma cítrico de antes había desaparecido. Ahora el ambiente era denso y meloso, más dulce que el aire de Trisda, aunque a Scarlett le había quedado un regusto amargo. La presencia de Julián la incomodaba. El peso de su brazo sobre los hombros y el modo en que se había servido de ese mismo brazo para endosar sus mentiras. Frente a la verja, ella había estado demasiado nerviosa como para discutir, demasiado ansiosa por entrar y buscar a su hermana. Pero ahora se preguntaba si no se habría metido en otro embrollo. ¿A qué ha venido todo eso?, preguntó al fin, separándose de Julián cuando se alejaron de la chica del monociclo, pero sin alcanzar aún las enormes puertas de la mansión. Scarlett se detuvo en el borde del insinuante halo de luz de la entrada, junto a una fuente donde el ruido del agua amortiguara el sonido de sus palabras, en caso de que se acercara a alguien por el sendero. «¿Por qué no has dicho la verdad?» «¿La verdad?» Julián profirió un ruidito que no llegó a convertirse en carcajada. No creo que le hubiera gustado oírla, pero tenías una invitación. Ella presintió que se le estaba escapando algo. «Supongo que esa chica te pareció amable y consideras que al final me habría dejado pasar». Julián se acercó un paso, un gesto de lo más elocuente. «No olvides lo que te dije en la relojería. Aquí casi nadie es lo que parece».
Esa chica ha interpretado un papel, diseñado para hacerte bajar la guardia. Dicen que no quieren que nos dejemos llevar demasiado, pero esa es la clave de este juego. A Legend le gusta jugar. Julián pronunció esta última palabra sin convicción, como si quisiese decir otra cosa, pero hubiera cambiado de idea en el último momento. Cada invitado es elegido por una razón, prosiguió. Así que, si te preguntas por qué mentí, lo hice porque esa invitación no estaba pensado para un vulgar marinero. Así es, estaba pensada para un conde, pensó Scarlett. El pánico desplegó una mancha de color vermellón por el interior del pecho de Scarlett, cuando recordó la concreta que había sido la carta de Legend. La otra invitación era para su prometido. No para ese joven rebelde que se encontraba frente a ella, desnudándose la pañoleta. Ella ya se había arriesgado bastante al decidir quedarse y participar en el juego durante un día. Fingir estar prometida con Julián la hizo sentir como si estuviera pidiendo a gritos un castigo. Quién sabe lo que se verían obligados a hacer como parte del juego. Aunque Julián lo hubiera ayudado antes, se equivocó al mentir por él, y los errores siempre tienen consecuencias. Su vida entera era prueba de ello. Tenemos que volver y decirle la verdad, replicó. Esto no va a salir bien. Si llegase a oídos de mi prometido, o de mi padre que ha actuado como si estuviéramos... De repente Scarlett se topó de espaldas con la fuente y Julián desplegó las manos a ambos lados de ella, las cuales eran mucho más grandes que las suyas. Tranquila, Escarlata, lo dijo con una suavidad inusual en él. Aunque dadas las circunstancias, ella se sintió incapaz de relajarse. Con cada palabra que decía, Julián se inclinaba un poco más hacia ella, hasta que la mansión y las luces desaparecieron, y lo único que quedó fue el rostro del marinero. Nada de esto llegará a oídos de tu padre ni de tu fiel conde. Una vez que entremos en esa casa, el juego será el único protagonista. A nadie le importa la vida de los demás fuera de esta isla. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Scarlett. Julián esbozó una sonrisa pícara. Lo sé porque ya he jugado antes. Él se apartó de la fuente. Las luces radiantes de la mansión de las torretas reaparecieron, pero Scarlett notó un escalofrío. No era de extrañar que Julián pareciera un experto. En el fondo, ella no debería sorprenderse. Desde que lo vio por primera vez en Trisda, tuvo la sensación de que no era de todo del fiar. Pero por lo visto escondía mucho más de lo que ella sospechaba detrás de esas pesadas entalladas que le dio Legend. ¿Por eso no nos ayudaste a mi hermana y a mí a llegar hasta la isla? ¿Porque querías volver a jugar? Si te dijera que no, que lo hice para rescataros de vuestro padre, ¿me creerías? Scarlett negó con la cabeza. Tras encogerse de hombros, Julián se inclinó hacia atrás. Se quitó la pañoleta y la arrojó por encima del hombro de Scarlett. Se oyó un leve chapoteo cuando se hundió en la fuente. Ahora todo cobrará sentido, porque se había mostrado tan seguro de sí mismo, porque había recorrido la isla apretando el paso en vez de contemplar con asombro. Me miras como si hubiese hecho algo malo, replicó Julián. Scarlett sabía que no debería disgustarse. No había nada entre ellos, pero detestaba que la engañaran, y llevaba toda la vida haciéndolo. ¿Qué motivos tienen para regresar a Caraval? ¿Me hace falta un motivo? ¿Quién no querría ver los mágicos intérpretes de Caraval, o ganar uno de sus premios? No sé por qué, pero no me lo creo. Cabría esperar que Julián hubiera acudido por el premio de ese año, el deseo, pero su intuición le decía que eso no era cierto. Los deseos son un prodigio que requiere cierto grado de fe, y Julián parecía la clase de persona que solo confía en lo que ven sus ojos. El juego cambia cada año, pero se rumoreaba que algunas cosas se mantenían iguales. Siempre había una especie de búsqueda del tesoro relacionada con un objeto supuestamente mágico. Una corona, un cetro, un anillo, una placa o un colgante. Y los ganadores de las ediciones anteriores siempre eran invitados a volver con un acompañante. Aunque Scarlett pensó que eso tampoco sería un aliciente para Julián, en vista de que su facilidad para encontrar gente que lo ayudara a entrar. Si ni siquiera ella terminaba de creer en los deseos, no se podía imaginar que Julián fuera detrás de uno. No, lo que le había traído de vuelta a esa isla no era un sueño de cumplir un deseo, ni la magia o la fantasía de Caraval. Dime el verdadero motivo por el que estás aquí, exigió Scarlett. Créeme si te digo que es mejor que no lo sepas. Julián adoptó un gesto afligido. Solo conseguiría arruinarte la diversión. Solo lo dices porque no quieres contarme la verdad. No, Escarlata. Esta vez te estoy diciendo la verdad. Julián le lanzó una mirada fija e impávida, una mirada que requería un dominio total de sus emociones. Con un escalofrío, ella comprendió que ese marinero lánguido de la barca había sido en parte una actuación
y advirtió que, si hubiera querido, Julián podría haber mantenido esa pantomima, podría haber seguido interpretando el papel de un joven que se había topado con ella, con su hermana y con todo ese juego por pura casualidad. Sin embargo, era como si él quisiese que Scarlett atisbara que en su historia había algo más, aunque se negase a decir de qué se trataba. No voy a discutir sobre esto contigo, Escarlata. Julián estiró la espalda y se irguió cuán largo era, como si hubiera tomado una decisión repentina. Créeme cuando te digo que tengo buenos motivos para querer entrar en esa casa. Si quieres delatarme, no te detendré ni te lo echaré en cara, pese a que hoy te haya salvado la vida. Solo lo hiciste para que pudiera ayudarte a acceder al juego. El rostro de Julián se ensombreció. ¿De verdad crees eso? Por un instante pareció genuinamente dolido. Scarlett sabía que Julián estaba intentando manipularla. Conocía de sobra las señales como para saber reconocerlas. Por desgracia, a pesar de su larga experiencia con los chantajes de su padre, o quizá, debido a ello, nunca se le había dado bien eludirlos. Por más que quisiera evitar a Julián, no podía ignorar el hecho de que le había salvado la vida. ¿Y qué pasa con mi hermana? Esta mentira podría afectar tu relación con ella. Yo no diría que hemos tenido una relación. Julián se sacudió una pelusa de la hombrera del frac, como si esa fuera la imagen que tenía de Tela. Tu hermana me utilizó tanto a mí como yo a ella, y ahora estás haciendo lo mismo conmigo, le recriminó Scarlett. No te pongas así, ya he participado antes en este juego y puedo ayudarte. Y quién sabe, puede que te guste. Julián adoptó un tono seductor, mientras retomaba su pose de marinero despreocupado. A muchas chicas les encantaría estar en tu lugar, añadió mientras le deslizaba un dedo por la mejilla. Detente. Scarlett se apartó, notó un cosquilleo en la zona que le había rozado. Si vamos a seguir adelante, no puede haber más cosas como esta, salvo que sea indispensable. Sigo prometida con otra persona, así que aunque vayamos a decir que estamos comprometidos, eso no significa que debamos comportarnos como tal cuando nadie nos mira. Julián esbozó una sonrisita. ¿Significa eso que no vas a delatarme? Él era la última persona con la que Scarlett querría aliarse, pero tampoco quería arriesgarse a permanecer más de un día en la isla. Julián conocía el juego, y ella tuvo la sensación de que necesitaría su ayuda si quería encontrar de pronto a su hermana. En ese momento llegó un nuevo grupo de gente ante la verja. Scarlett oyó el murmullo lejano de la conversación, el eco de las palmadas de la chica del monociclo. Dentro de la casa comenzó a sonar una melodía de violín, rica en matices, como el chocolate más puro. El sonido del instrumento se filtró hacia el exterior y le susurró a Scarlett al oído, mientras Julián esbozaba la descarada curvatura de una sonrisa seductora, cargada de promesas ilícitas como una invitación a lugares en los que una jovencita decente no querría pensar, y mucho menos visitar. Ella no quería ni imaginarse las cosas de lo que habría logrado convencer a otras chicas con esa sonrisa. No me mires así, dijo Scarlett. Conmigo no funciona. Por eso es tan divertido. Capítulo 10. Scarlett adoraba a su abuela, pero la consideraba una de esas mujeres que no aceptaba la vejez. Dedicó los últimos años de su vida a vanagloriarse sobre la grandeza de su juventud. Lo hermosa que era, el furor que causaba en los hombres, el vestido púrpura que llevó durante Caraval en una ocasión y que fue la envidia de todas las demás. Le mostró ese vestido a Scarlett en muchas ocasiones, cuando era pequeña, antes de que empezaba a odiar el color púrpura. Pensaba que era el vestido más hermoso que había visto en su vida. ¿Me lo puedo poner?, preguntó un día. Por supuesto que no. Este vestido no es un juguete. Desde entonces, la abuela no volvió a sacar el vestido, pero permaneció vivo en los recuerdos de Scarlett. Aquella noche, mientras se abrían las puertas de la mansión de las Torretas, Scarlett pensó en el vestido. Se preguntó si de verdad su abuela habría asistido a una función de Caraval, pues le costó creer que su vestido púrpura llamara la atención en un lugar tan espectacular. Una alfombra roja y mullida amortiguaba sus pasos, mientras que unas tenues luces doradas le cubrían los brazos con suaves besos llenos de calidez. Hacía calor, pese a que hacía un instante el frío se había adueñado del mundo. El aire sabía a luz, le dejó una sensación burbujeante en la lengua y melosa al introducirse en sus pulmones, y le provocó un cosquilleo que se extendió desde las puntas de los dedos de sus pies hasta las yemas de los dedos de su mano. Esto es... No encontró las palabras. Scarlett quería decir que era hermoso o maravilloso, pero esa descripción le pareció demasiado vulgar para un entorno tan excepcional. La mansión de las Torretas no era de las que parecía desde el exterior.
Las puertas que Scarlett y Julián atravesaron no conducían al interior de una casa, sino a una terraza que, eso sí, tenía el tamaño de una casa pequeña. En lo alto se extendía un baldaquín del que colgaban lámparas de araña de cristal, y el suelo estaba cubierto por mullidas alfombras de color arándano. La terraza estaba flanqueada por la barandilla con balustres dorados, rodeada por unas gruesas cortinas rojas de terciopelo. Las cortinas se cerraron al poco tiempo de que llegaran, pero bastó para que Scarlett atisbara el majestuoso paisaje que se extendía al otro lado. Julián se mantuvo impávido, aunque soltó una risita áspera al ver que ella aún no había recobrado el habla. Siempre olvido que es la primera vez que sales de tu islote. A cualquiera le parecería increíble, replicó Scarlett. ¿Has visto las demás terrazas? Hay por lo menos varias docenas, y al ras de suelo parece un reino entero en miniatura. Pensaba que sería una casa normal y corriente. No, claro que no. Era obvio que parecía mucho más grande que un edificio normal. Pero no tanto como para albergar todo ese mundo a los pies de la terraza. Incapaz de controlar su entusiasmo, Scarlett se acercó al borde de la terraza, pero titubeó ante las gruesas cortinas cerradas. Julián se acercó y apartó ligeramente una de ellas. No creo que debamos tocarlas, mencionó ella. O quizás sea el motivo por el que se cerraron al entrar, porque quieren que las abramos. Julián siguió descorriendo la cortina. Scarlett estaba convencida de que estaba infringiendo alguna norma, pero no pudo evitar acercarse y maravillarse ante el insólito reino que se extendía al menos 10 pisos más abajo. Se parecía a las calles adoquinadas por las que ambos se habían aventurado un poco antes. Aunque ese poblado no estaba abandonado, ni mucho menos, parecía surgido de un cuento de hadas. Scarlett divisó desde lo alto algunos tejados luminosos y puntiagudos, torres cubiertas de musgo, cabañas de pan de jengibre, centellenes puentes de oro, calles con baldosas azules y fuentes burbujeantes, iluminadas por faroles que colgaban por doquier, lo que creaba el efecto de que aquel instante no pertenecía ni al día ni a la noche. Tenía un tamaño similar al de su pueblo, en Trisda, aunque daba la impresión de ser muchísimo más grande, como cuando colocas una palabra entre signos de admiración y parece aumentar de tamaño. Las carreteras irradiaban tanta vida que Scarlett habría jurado que se movían por voluntad propia. No entiendo cómo han podido meter un mundo entero aquí adentro. No es más que un teatro muy complejo, repuso Julián con sequedad, mientras desviaba la mirada desde el paisaje que se extendía ante sus pies hacia las docenas de terrazas que ofrecían vistas al mismo lugar. Scarlett no se había dado cuenta antes, pero Julián tenía razón. Las terrazas formaban un círculo, uno enorme. Su ánimo decayó significativamente. A veces tardaba un día entero en localizar a Tela en la finca de su padre. ¿Cómo podría encontrarla allí? Eche un buen vistazo, dijo Julián. Así resultará más fácil orientarse al ras del suelo. Cuando bajemos no volveremos a subir a no ser que... alguien carraspeó del otro extremo de la terraza. Tenéis que apartaros y cerrar esas cortinas. Scarlett se giró de golpe, temiendo que los expulsaran por infringir alguna norma. Pero Julián se demoró un poco más antes de soltar la cortina. ¿Y tú quién eres? Julián escrutó al intruso como si el joven que acababa de llegar fuera el verdadero infractor. Puedes llamarme Rupert. El joven miró a Julián con el mismo desdén, como si supiera que no debería estar allí. Se recolocó la chistera con un gesto pomposo. Si no lo llevara puesto, seguramente sería más bajito que Scarlett. A primera vista parecía un caballero, con su elegante levita y sus pantalones grises, pero cuando se acercó, ella comprobó que solo era un muchacho ataviado como un hombre adulto, con los carrillos rechonchos y una extremidad que aún parecía a medio desarrollar. Por más que las cubriera con prendas de gala, Scarlett se preguntó si ese atuendo sería un homenaje a Legend, que era conocido por sus sombreros de copa y sus elegantes atuendos. He venido para repasar las reglas y resolver cualquier duda antes de que el juego comience oficialmente. Sin la menor florituria, Rupert repitió la misma pelota que le soltó la chica del monociclo. Scarlett solo quería que la dejaran entrar. Conociendo Tela, seguro que ya había encontrado el modo de meterse en algún lío. Presta atención, dijo Julián, que le atestó un codazo. Esto ya nos los han contado. ¿Estás segura? Susurró Julián. Una vez dentro, se os planteará un misterio que deberéis resolver, dijo Rupert. Habrá pistas ocultas a lo largo del juego para ayudaros a seguir adelante. Queremos que os impliquéis, pero con cuidado para no dejarnos llevar demasiado, repitió. ¿Y qué pasa si alguien se deja llevar demasiado? Preguntó Scarlett. Suele coincidir con el momento en el que alguien enloquece o muere, respondió Rupert.
con tanta serenidad que ella se preguntó si lo había entendido mal. Con el mismo aplomo se quitó el sombrero de copa y sacó 2 trozos de pergamino. Les mostró esos papeles de color crema a Scarlett y a Julián, como para que los leyeran, pero la letra era inusitadamente pequeña. Necesitaré una gota de sangre al final de cada documento, dijo Rupert. ¿Para qué? Preguntó Scarlett. Estos documentos confirman que os han explicado las reglas, en 2 ocasiones, y que ni la compañía de Caraval ni el maestro Legend se hacen responsables en caso del accidente. Demencia o muerte prematura. Pero antes has dicho que nada de lo que sucede aquí dentro es real, replicó Scarlett. A veces la gente confunde la fantasía con la realidad, y eso puede producir accidentes. Aunque es inusual, añadió Rupert. Pero si te preocupa, no tienes por qué jugar. Siempre puedes limitarte a observar. Dijo esto último como si fuera una tontería, como queriendo decirle a Scarlett que se estaba preocupando por una minucia. Si Tel estuviera ahí, seguro que le diría, solo vas a quedarte un día. Si te limitas a observar, te arrepentirás. Sin embargo, la idea de firmar un contrato con sangre no le gustaba nada. Pero si Tela participaba en el juego y Scarlett decidía no hacerlo, quizás no lograra encontrarla, lo cual haría imposible marcharse al día siguiente y llegar a casa a tiempo para casarse con el conde. A pesar de las instrucciones de Rupert, ella seguía sin tener claras las particularidades del juego. Trató de aprender todo lo posible de las historias de su abuela, pero siempre fue poco precisa. En vez de detalles concretos, lo que le transmitió a Scarlett fueron recuerdos idealizados que cada vez parecían más incongruentes. Escenas evocadas por una anciana que veía el pasado tal y como deseaba que hubiera sido, en vez de como fue en realidad. Scarlett miró a Julián, sin titubear. El marinero dejó que Rupert le pinchara el dedo con una especie de espina y presionó la yema ensangrentada al final de cada documento. Ella recordó algo acaecido unos años antes, cuando Caraval dejó de desplazarse durante un tiempo. Había muerto una mujer. Scarlett no conocía los motivos. Siempre supuso que había sido un trágico accidente, sin relación con el juego. Pero ahora se preguntaba si esa mujer se habría dejado llevar demasiado por la ilusión de Caraval. Sin embargo, Scarlett llevaba muchos años soportando los retorcidos juegos de su padre. Sabía cuándo le estaban engañando, y le costó creer que pudieran alejarse tanto de la realidad como para perder la vida o la cordura. Aún así, eso no significó que no la asaltaran los nervios mientras extendía la mano. Sabía mejor que nadie que todo juego tenía un precio. Rupert le pinchó el dedo anular, tan deprisa que Scarlett apenas se dio cuenta. Aunque cuando presionó la yema al final de la delicada hoja fue como si todas las luces se apagaran por un instante. Cuando apartó el dedo, la estancia se tornó aún más luminosa. Se sintió como si pudiera paladear el color rojo de las cortinas. Sabía tarta de chocolate empapada en vino. Scarlett solo había probado un sorbo de vino en su vida, pero pensó que ni siquiera una botella entera podría provocarle esa sensación tan radiante. A pesar de sus miedos, experimentó un inusual instante de euforia. El juego comenzará oficialmente mañana al atardecer y terminará al amanecer del 19º día. Los participantes dispondrán de 5 noches para llevar a cabo la partida, prosiguió Rupert. Cada uno de vosotros recibirá una pista para iniciar vuestro viaje. Después tendréis que localizar las demás por vuestra cuenta. Os recomiendo que actuéis con premura. Solo hay un premio, y son muchos los que querrán alcanzarlo. Se acercó un poco más y les entregó a cada uno una tarjeta. La serpiente de cristal, ponía. En la mía pone lo mismo, dijo Julián. ¿Esta es la primera pista? Preguntó Scarlett. No, respondió Rupert. Allí encontraréis los aposentos que han dispuesto para vosotros. En esas estancias encontraréis vuestras primeras pistas, pero solo si logras llegar hasta ellas antes del alba. ¿Qué sucede al alba? Interrogó ella. Como si no la hubiera oído, el muchacho tiró de un cordón próximo al borde de la terraza para descorrer las cortinas. Unos pájaros grises habían alzado el vuelo. Más abajo las coloridas calles estaban más concurridas que antes, mientras que las terrazas se habían vaciado. Sus anfitriones estaban dejando marchar a todos los invitados al mismo tiempo. Una nueva oleada plateada de entusiasmo embarcó a Scarlett. Aquello era Caraval. Había fantaseado más veces con ese lugar que con su boda, aunque solo pudiera permitirse quedarse un día. Fue consciente de que le costaría mucho más marcharse. Recordad, añadió Rupert, inclinando su sombrero, no dejéis que vuestros ojos ni sentimientos os engañen. Entonces se acercó a la barandilla de la terraza y saltó. No, gritó Scarlett, que palideció mientras lo veía caer al vacío. Tranquila, dijo Julián. Mira. Señaló desde el borde de la terraza mientras la levita del muchacho se transformaba en unas alas.
Está bien, solo ha hecho una salida dramática. Envuelto en ese tejido gris, Rupert siguió planeando hasta que se confundió con los demás pájaros que surcaban el cielo. Por lo visto, los ojos de Scarlett ya habían empezado a engañarla. Vamos, Julián se alejó del borde de la terraza, con un gesto que daba a entender que quería que Scarlett lo siguiera. Si has prestado atención, le habrás oído decir que todo cierra al amanecer. Este juego tiene un toque de queda inverso. Las puertas se cierran al amanecer y no vuelven a abrirse hasta que anochece. No tenemos mucho tiempo para encontrar nuestros aposentos. Julián se detuvo. Ante sus pies se abrió una trampilla. Seguramente era el método que había empleado Rupert para entrar sin ser visto. Conducía a una sinuosa escalera negra de mármol que descendía en espiral como el interior de una concha de mar, iluminada por unos apliques con velas de cristal. Escarlata, Julián la detuvo junto al umbral. Por un momento pareció indeciso, igual que durante los segundos de tensión previos a dejarla entrar en la relojería. ¿Qué ocurre?, preguntó ella. Debemos darnos prisa. Julián dejó que ella pasara primero, aunque Scarlett no tardó en desear que el marinero hubiera ido delante o que le hubiera permitido emplear sus propios recursos, tal y como supuso que estuvo a punto de hacer cuando titubeó en lo alto de las escaleras. Según él, estaba bajando muy despacio. No tenemos toda la noche, repetía. Si no llegamos a la serpiente antes de amanecer, nos quedaremos al raso hasta mañana por la noche. Lo sé, voy tan rápido como puedo. Desde arriba, Scarlett pensó que la terraza se encontraba a unos 10 pisos de altura, pero ahora le parecieron 100. Jamás alcanzarían la tela. Todo habría sido distinto si no llevara puesto un vestido tan ceñido. De nuevo, ella intentó hacer que adoptara otra forma, pero el vestido se negó en redondo a transformarse. Cuando por fin alcanzó la salida, le temblaban las piernas y tenía los muslos cubiertos por una fina capa de sudor. Afuera, el aire era más fresco y un poco húmedo, aunque por suerte las calles no estaban nevadas. La humedad provenía de los canales. Scarlett no lo había advertido desde arriba, pero las calles alternas eran senderos acuáticos. Los surcaban unas barcas rayadas coloridas como peces tropicales, y en forma de media luna timoteadas por chicos y chicas que tendrían más o menos su edad, pero no había ni rastro de Donatella. Julián detuvo enseguida una barca, de color turquesa con rayas rojas, pilotada por una joven marinera vestida a juego con su embarcación. También llevaba los labios pintados de rojo, y Scarlett no pudo evitar fijarse en lo mucho que los entreabrió cuando Julián se acercó. «¿Qué puedo hacer por vosotros, encantos?», preguntó la joven marinera. «Tú sí que eres un encanto». Julián le acarició el cabello mientras le lanzaba una mirada cargada de mentiras y otros pecados capitales. «¿Podrías llevarnos a la serpiente de cristal antes de que salga el sol?» «Os llevaré donde quieras, siempre que estéis dispuestos a pagar». La marinera de los labios rojos enfatizó esta última palabra, reforzando la intuición que tuvo Scarlett en la relojería, que el dinero no era la principal moneda de cambio empleada en este juego. «No nos han dicho que el primer trayecto de la noche sería gratis», mintió Julián, sin inmutarse. «Mi prometida es una invitada especial del maestro Legend». «¿De veras?». La muchacha entrecerró un ojo como si no le creyera, pero después, para sorpresa de Scarlett, le hizo señas para subir a bordo. «No seré yo quien importuna a los invitados especiales de Legend». Julián subió a bordo con destreza y le hizo señas a Scarlett. La barca parecía más robusta que la del último trayecto, y los asientos estaban acolchados, pero Scarlett no terminaba de decidirse a abandonar la calle empedrada. «¿Esto no se hundirá?», le aseguró Julián. «Esto no es lo que me preocupa, y si mi hermana está por aquí buscándonos, en ese caso espero que alguien le diga que el sol está a punto de salir». «Tela no te importa lo más mínimo, ¿verdad?». «Si no me importara, no desearía que alguien le haya dicho que está a punto de amanecer». Julián le hizo señas con impaciencia para que subiera a la barca. «No tienes por qué preocuparte, cielo. Seguro que las han asignado en la misma posada que a nosotros». «Pero, ¿y si no es así?», repuso Scarlett. «En ese caso seguirás teniendo más probabilidades de encontrarla a bordo de una barca, así que cubriremos más distancia en menos tiempo». «Tienes razón», dijo la marinera. «El alba se aproxima a toda velocidad. Aunque encontrases a tu hermana, no podráis llegar caminando hasta la serpiente antes de que amanezca. Dime qué aspecto tiene y estaré atenta por si la veo en el camino». Scarlett quiso replicar. Aunque no pudieran encontrar a su hermana antes del alba, quería hacer todo lo posible por intentarlo. Temía que esa fuera la clase de sitio donde alguien podía perderse para siempre. Pero Julián y la marinera tenían razón. Avanzarían más rápido en esa barca con forma de media luna. Scarlett no sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que se ocultó el extraño sol de la isla, pero estaba segura de que allí el tiempo avanzaba de un modo distinto.
Mi hermana es más bajita que yo, y muy guapa, con el rostro un pelín más redondeado que el mío, y el pelo rizado y color miel. Scarlett había heredado la cabellera oscura de su madre, mientras que Tela había sacado los rizos pajizos de su padre. Ese color de pelo haría que me resulte más fácil encontrarla, dijo la marinera, aunque según pudo ver, Scarlett no hacía más que contemplar el agraciado rostro de Julián. Él tampoco fue de gran ayuda. Mientras navegaban por esas aguas añiles, Scarlett advirtió que estaba buscando algo, pero no era su hermana pequeña. ¿No puedes remar más deprisa? Preguntó Julián apretando los dientes. Para haberte liberado de pagar, eres muy exigente. La marinera le guiñó un ojo, pero Julián no suavizó el gesto. ¿Qué ocurre? Preguntó Scarlett. Se nos agota el tiempo. Una sombra se proyectó sobre él cuando varios de los faroles que flanqueaban el canal se apagaron. La barca siguió navegando y se apagaron más velas, lo que despidió una humareda que proyectó una neblina sobre las aguas y los escasos transeúntes que seguían pululando por las calles empedradas. Así es como me dice el tiempo, con unos faroles que se apagan a medida que se aproxima el amanecer. Scarlett miró en derredor con nerviosismo, mientras Juliana sentía con gesto adusto y más velas se presentaban a escupir humo. La barca se detuvo al fin frente a un muelle alargado y desvancijado. Al fondo, una puerta de color verde intenso contempló a Scarlett como si fuera un ojo centellante. Estaba rodeado por unos muros cubiertos de hiedra y aunque la mayor parte del edificio estaba sumido en la negrura, dos faroles agónicos iluminaban el letrero situado sobre la entrada. En él había una serpiente blanca enroscada alrededor de un racimo de uvas negras. Julián ya se había paseado de la barca. Agarró a Scarlett de la muñeca y la ayudó a subir por el muelle. «Date prisa». Uno de los faroles situados sobre la entrada se apagó, y el color de la puerta pareció atenuarse también. Apenas resultaba visible cuando Julián la abrió y metió a Scarlett a empellones. Scarlett entró tambaleándose, pero antes de que Julián pudiera seguirla, la puerta se cerró de golpe. Se oyó un golpetazo cuando un aparatoso cerrojo se deslizó hasta su posición original, dejando a Julián atrapado al otro lado. Capítulo 11. No, Scarlett intentó volver a abrir la puerta, pero una mujer rolliza con un gorro de lana había empezado a asegurar el cerrojo con un aparatoso candado. «No puede hacer eso». Scarlett titubeó. Por algún motivo, esa mentira parecía más real si ella era quien la pronunciaba. La hizo sentir como si le estuviera siendo infiel al conde. Julián le había prometido que lo que sucediera en el juego jamás llegaría a oídos de su padre ni de su verdadero prometido. Pero, ¿cómo podía estar tan seguro de ello? Además, tampoco es que fuera a quedarse el raso en plena noche. Pero en aquella isla daba la impresión de que los días podían ser peores que las noches. Scarlett recordó la gélida aldea abandonada que habían atravesado para llegar a la mansión de las Torretas. Si Julián se había quedado encerrado fuera, fue porque la empujó a ella hacia el frente. Puso en riesgo sus aspiraciones para ponerla a salvo. Ella no podía abandonarlo. «Mi prometido está ahí fuera», añadió. «Tiene que dejarlo pasar». «Lo siento», dijo la posadera. «Las normas son las normas. Si no llegas antes de que concluya la primera noche, no puedes jugar». «¿No puedes jugar?» «Esas no son las normas que me explicaron». Sin embargo, Scarlett no había prestado atención a todas. Comprendió que por eso Julián estaba tan nervioso en la barca. «Lo siento, querida», y por la cara que puso parecía sentirlo de verdad. «Detesto separar a una pareja, pero no puedo infringir las reglas. Una vez que ha salido el sol y la puerta queda cerrada, nadie puede entrar ni salir hasta que... «Pero si aún no ha amanecido», protestó Scarlett. «Todavía está oscuro. No puede dejarlo ahí fuera». La posadera siguió mirándola con lástima, pero con un gesto de determinación. Era obvio que no iba a cambiar de idea. Si la situación fuera la inversa, Scarlett intentó pensar qué habría hecho Julián. Al principio pensó que le habría dado igual, pero aunque la dejó tirada en la balsa y en la relojería, también es cierto que luego regresó. Y aunque solo lo hubiera hecho para que Scarlett le concediera acceso al juego, seguía sintiéndose agradecida de que volviera. Scarlett hizo acopio de valentía, un arrojo que solía reservar para proteger a su hermana. Se irguió un poco y dijo: «Me parece que está cometiendo un error. Me llamo Scarlett Ragna, y somos los invitados especiales de Legend, el maestro de Caraval». La posadera puso los ojos como platos, al tiempo que alargaba las manos para abrir el candado. «Cáspita, habérmelo dicho antes». Abrió la puerta. Al otro lado se extendía la negrura propia de los instantes previos al amanecer. «Julián», Scarlett esperaba encontrar al otro lado de la puerta, pero lo único que vio fue esa oscuridad insondable. Se le aceleró el corazón. «Julián». «Escarlata».
Scarlett seguía sin poder verlo, pero oyó las pisadas de Julián por el muelle que resonaron al ritmo de sus latidos. Su corazón siguió acelerado incluso después de que él atravesara el umbral, sano y salvo. El fuego que iluminaba el vestíbulo tenía poco fuelle, apenas unos pocosos leños humeantes que proporcionaban la luz justita para poder ver. Pese a todo, Scarlett habría jurado que Julián parecía turbado, como si este rato que pasó en el exterior le hubiera afectado de algún modo. Tenía humedecidas las puntas del cabello. Traía consigo el eco de la noche. A lo lejos comenzaron a doblar las campanas que anunciaban el amanecer. Si Scarlett se hubiera demorado unos segundos más, habría sido demasiado tarde para salvar a Julián. La joven contuvo el inesperado impulso de abrazarlo. Puede que fuera un granuja y un mentiroso, pero hasta que encontrase a su hermana era lo único que tenía en el juego. Me has asustado, dijo Scarlett, y por lo visto ella no era la única. La posadera estaba más pálida que cuando cerró la puerta la primera vez. Julián se acercó un poco más a Scarlett, le apoyó una mano con suavidad en la rabadilla. ¿Cómo la convenciste para que me dejara entrar? Pues Scarlett se mostró reticente a revelárselo. Le he dicho que aún no había amanecido. Julián arqueó una ceja con escepticismo. Y puede que también le haya dicho que vamos a casarnos, añadió ella. Mi pequeña mentirosilla, susurró Julián, entreabriendo los labios mientras se inclinaba lentamente hacia ella. Scarlett se puso tensa. Por un momento creyó que iba a besarla, pero en vez de eso le susurró. Gracias. Pegó los labios a su oreja con lo que le provocó un cosquilleo en la piel, y cuando le presionó un poco más fuerte en la rabadilla, Scarlett se estremeció. Le pareció un gesto muy íntimo. Scarlett se apartó, pero Julián mantuvo la mano apoyada sobre su espalda, reteniéndola junto a él mientras se giraba hacia la posadera. La mujer se situó al otro lado del enorme escritorio de color aceituna que ocupaba la mayor parte de su estancia de techos bajos. Y gracias también a usted, añadió Julián. Le agradezco la amabilidad que nos ha mostrado esta noche. No hay de qué, respondió la posadera, aunque Scarlett habría jurado que seguía nerviosa. Recolocó el gorro de lana con un tembleque en los dedos. Como ya le dije a su prometida, detesto separar parejas. De hecho, he realizado unos preparativos especiales para vosotros. La posadera se puso a rebuscar en el escritorio y sacó 2 llaves de cristal. Una tenía grabado el número 8 y la otra 9. Suban por las escaleras y giran a la izquierda. No tiene pérdida. Les guiñó un ojo cuando les entregó las llaves. Scarlett confió en que se trataría de un tic involuntario. Nunca le había gustado demasiado ese gesto. Su padre tenía la costumbre de guiñar un ojo normalmente después de haber cometido alguna vileza. Scarlett no podía imaginar que esa posadera rechoncha les hubiera preparado algo desagradable en sus habitaciones. Pero esas llavecitas de cristal, sumadas a ese gesto tan extraño, le produjeron unas oleadas azules de inquietud. Seguramente serían imaginaciones suyas, se dijo. Es posible que las llaves también formaran parte del juego. Puede que abrieran algo aparte de las habitaciones 8 y 9, y que eso fuera lo que se refería con lo de preparativos especiales. O puede que sencillamente ofrecieran una bonita vista de los canales. La posadera les explicó que en cada pasillo había un retrete y una tina para asearse. A su derecha está la taberna de cristal. Cierra 1 hora después del amanecer y vuelve a abrir 1 hora antes del ocaso. En el interior de la cantina, unas lámparas de esmeralda proyectaban una luz verdosa y colgaban sobre una mesa de cristal donde tintineaban las voces de los clientes. Olía a cerveza rancia y a conversaciones aún más rancias. Estaba a punto de cerrar. Solo quedaban un puñado de parroquianos, todos ellos con diferentes rasgos y tonos de piel, lo que daba a entender que provenían de países lejanos. Ninguno de ellos tenía el pelo rubio y rizado. Seguro que la encontrarás mañana, dijo Julián. O puede que ya esté en su habitación. Scarlett volvió a girarse hacia la posadera. ¿Podría decirnos si se aloja aquí una jovencita llamada Donatella Dragna? La posadera titubeó. Scarlett habría jurado que reconoció el nombre. Lo siento, queridos, no puedo decirles quién más se aloja aquí. Pero es que es mi hermana, repuso Scarlett. No puedo hacer nada. La mujer alternó una mirada nerviosa entre los dos. Son las normas del juego. Si se aloja aquí, tendrán que descubrirlo por su cuenta. Y no podría... Julián le apoyó una mano en la espalda, después se acercó de nuevo para susurrarle algo. Esta mujer ya nos ha hecho un favor esta noche, le advirtió. Pero... Scarlett comenzó a replicar, pero cuando se giró y vio la cara que puso Julián, se contuvo. Había algo en ese gesto que iba más allá de la simple precaución y se parecía mucho más al miedo. Unos mechones oscuros prendieron sobre sus ojos cuando él se inclinó una vez más hacia ella para susurrarle. Ya sé que quieres encontrar a tu hermana, pero en esta isla los secretos son valiosos.
No reveles los tuyos tan a la ligera. Si los demás descubren qué es lo que más deseas, podrían utilizarlo en tu contra. Vamos, añadió mientras se encaminaba hacia las escaleras. Scarlett sabía que estaba amaneciendo, pero los sinuosos pasillos de la serpiente olían como huele la última hora de la noche, a sudor y ascuas mezclados con el aliento empleado para pronunciar unas palabras cuyos ecos siguen flotando en el ambiente. Las puertas no parecían seguir ningún orden concreto. La habitación 2 estaba en la segunda planta, mientras que la 1 estaba en la tercera. La puerta turquesa de la habitación 5 apareció después de la puerta de color frambuesa de la 11. Los pasillos del cuarto piso estaban empapelados con un papel aterciopelado, con un estampado de rayas gruesas de color crema y negro. Scarlett y Julián encontraron al fin sus habitaciones, que estaban en mitad del pasillo. Eran contiguas. Scarlett titubeó frente a la puerta redondeada de la habitación 8, mientras Julián aguardaba a que entrase. Parecía como si hubieran pasado más de un día juntos. El marinero había resultado ser un acompañante aceptable. Ella era consciente de que no habría llegado tan lejos sin su ayuda. Estaba pensando que mañana, comenzó a decir. Si veo a tu hermana le diré que la estás buscando. Julián empleó un tono cortés, pero era obvio que se trataba de una despedida. Se acabó. No debió de sorprenderla ni disgustarla que aquel fuera el final de su alianza. Julián había asegurado que la ayudaría, pero lo conocía lo suficiente como para saber que el marinero era capaz de decir lo que fuera con tal de conseguir lo que quería. Ella no sabía cuándo ni por qué había empezado a esperar algo más de él. Recordó lo que le había dicho en la relojería, aquello de que tenía una imagen demasiado elevada de él si creía que le importaba a su hermana. Julián utilizaba a la gente. En ese caso concreto, los dos habían salido beneficiados, pero eso no quitaba el hecho de que la había utilizado. Recordó la primera impresión que le causó. Alto, con un atractivo rudo y peligroso, como un veneno almacenado en una botella de diseño. Lo mejor sería mantenerse alejada de él. Así estaría a salvo. Puede que Julián le hubiera ayudado aquel día, pero Scarlett no podía bajar la guardia. Estaba claro que el marinero iba a lo suyo, y en cuanto encontrara a su hermana la noche siguiente, ya no estaría sola ni se quedaría mucho más tiempo. Buenas noches, dijo Scarlett con la misma cortesía que había empleado él, y se metió en su cuarto sin añadir nada más. Había un fuego encendido en la chimenea cálido y centellante que proyectaba unas sombras cobrizas sobre el empapelado de flores de las paredes. Rosas blancas con las puntas de color rubí en diversos estados de floración. La madera crepitaba, como un suave arrullo que la impulsó hacia una inmensa cama con dosel, la más grande que había visto en su vida. ¿Serían esos los preparativos especiales? El lecho estaba rodeado por una cortina diáfanas de color blanco que colgaba de unos postes de madera tallada y cubierto por unas almohadas de seda y unas colchas gruesas y esponjosas, adornadas con unos llamativos lazos de color grosella. Scarlett estaba deseando recostarse sobre el mullido colchón de la cama y la pared se movió. Se quedó paralizada. De repente la estancia se tornó más pequeña y cálida. Al principio esperó que se tratara de un efecto óptico. No, dijo, mientras veía cómo Julián atravesaba una puerta estrecha que hasta ese momento había estado camuflajada por el empapelado de la pared. ¿Cómo has entrado aquí? Añadió. Pero antes de que él pudiera responder, Scarlett comprendió lo que había pasado. El guiño, las llaves, los preparativos especiales. Esa mujer nos dio la misma habitación a propósito. Fuiste muy convincente cuando le dijiste que estábamos enamorados. Julián se fijó en el fastuoso lecho. Scarlett se puso colorada. El color de los corazones, la sangre y la vergüenza. No le dije que estábamos enamorados, solo que estábamos comprometidos. Julián se rió, pero Scarlett estaba horrorizada. No tiene gracia, no podemos dormir aquí juntos. Si alguien se entera será mi ruina. ¿Ya estás otra vez con tus dramatismos? ¿Crees que todo te va a destruir la vida? Pero si alguien se enterase, destruiría su compromiso con el conde. Ya viste a mi padre. Si llega a descubrirlo, nadie se enterará. Supongo que por eso hay dos puertas con diferentes números. Julián se acercó a la inmensa cama y se dejó caer sobre ella. No puedes dormir en esta cama, protestó Scarlett. ¿Por qué no? Es muy cómoda. Julián se quitó las botas que cayeron al suelo con unos sonoros golpetazos. Después se desprendió del chaleco y comenzaron a desabrocharse la camisa. ¿Qué estás haciendo? Exclamó Scarlett. No puedes hacer eso. Escucha, Escarlata. Julián dejó de desabrocharse la camisa. Ya te he dicho que no te pondré una mano encima, y prometo mantener mi palabra. Pero no pienso dormir en el suelo o en ese salón diminuto solo porque seas una chica. Esta cama es lo bastante grande para los dos. ¿De verdad crees que voy a acostarme contigo en ese lecho? ¿Estás loco? Es una pregunta absurda, porque era obvio que lo estaba. Julián siguió desabotonándose la camisa.
Scarlett estaba segura de que solo lo hacía porque sabía que la hacía sentir incómoda, o puede que sencillamente le gustara exhibirse. Ella atisbó brevemente sus fibrosos músculos mientras se giraba hacia la puerta. Voy a bajar si tienen otra habitación. Y si no tienen ninguna, inquirió él. Entonces dormiré en el pasillo. Un caballero habría protestado, pero Julián no lo era. Algo cayó con suavidad al suelo. Seguramente sería su camisa. Scarlett alargó la mano hacia el picaporte de cristal. Un momento. Un cuadrado con bordes dorados aterrizó a sus pies. Era un sobre. Tenía escrito el nombre de Scarlett en la frente con una letra elegante. Lo he encontrado en la cama. Yo diría que es tu primera pista. Capítulo 12. La abuela de Scarlett solía decir que el mundo de Caraval era el enorme patio de juegos del maestro Legend. No se pronunciaba una sola palabra que no llegara a sus oídos. Ni siquiera un susurro podría escapar a su atención. Ninguna sombra escapaba a sus ojos. Nadie veía a Legend, o si lo veían no sabían quién era, pero él lo veía todo durante Caraval. Scarlett hubiera jurado sentirse observada por él cuando salió al pasillo. Lo percibió por el modo en que se acentuó el brillo de los faroles, como si fueran ojos que se ponen alerta mientras examinan el mensaje. El sobre parecía idéntico al que Legend le había enviado aquella vez. Era de color crema y dorado, y estaba envuelto en un halo de misterio. Cuando lo abrió, varios pétalos de rosa cayeron sobre su mano, junto con una llave. Era delicada, verde y de cristal, similar a la que le habían dado para su habitación, salvo que ésta tenía grabado el número 5 y llevaba anudado un diminuto lazo negro, que sujetaba un trozo de papel con un nombre escrito: Donatella Dracna. Scarlett sabía que, en teoría, esa era su primera pista, pero a ella le pareció más bien un regalo de Legend, igual que el vestido y las invitaciones para acudir a la isla. A la joven le costó creer que fuera especial cuando estaba en la relojería, pero quizá estuviera sintiendo un atisbo de la magia de Caraval, pues estaba empezando a pensar que Legend la trataba de un modo distinto, que estaba cuidando de ella al mostrarle dónde se encontraba su hermana. Por un momento pensó que todo saldría bien. Corrió por el pasillo hasta que llegó a las escaleras que conducían a la tercera planta. La habitación 5 apareció después de la 11. Una puerta cuadrada de color mora con un picaporte verde de cristal que parecía una piedra preciosa gigante, llamativa y majestuosa, ideal para tela. Scarlett introdujo la llave, pero la respiración que se oía al otro lado de la puerta era demasiado sonora como para corresponder a su hermana. La joven experimentó un cosquilleo rojizo de inquietud mientras acercaba la oreja a la puerta. ¡Pum! Algo aparatoso cayó al suelo. Luego se oyó un quejido. ¿Tela? Scarlett agarró el picaporte. ¿Te encuentras bien? ¿Scarlett? La voz de Tela sonó sofocada, jadeante. Sí, soy yo. Voy a entrar. No, no entres. Se oyó otro golpetazo. Tela, ¿qué está pasando ahí? Nada, pero no entres. Tela, si tienes algún problema, no pasa nada. Solo estoy ocupada. Tela se quedó callada. Scarlett titubeó. Algo estaba mal. Su hermana no parecía la misma de siempre. Scarlett, la voz de Tela resonó con fuerza, como si pudiera ver a su hermana alargando la mano hacia el picaporte. Como abras esa puerta, no volveré a dirigirte la palabra en mi vida. Lo dijo en voz baja, y esta vez vino acompañada por una voz grave, la voz de un joven. Ya has oído a tu hermana, dijo. Esas palabras reverberaron a través del silencioso pasillo. Scarlett notó su impacto como si se tratase de una inesperada ráfaga de viento, que alcanzó todos aquellos puntos que su ropa no alcanzaba a proteger. Mientras se marchaba, experimentó 5 tonalidades diferentes de arándano. El color de la necedad llevaba todo este tiempo preocupada por Tela, pero era obvio que a su hermana le importaba un comino su suerte. Seguro que ni se había parado a pensar en ella. Le bastaba con tener a un joven en su cama. En el fondo no era una sorpresa. Tela siempre había sido más descocada. Era un imán para los problemas, pero no era esa actitud la que lo afligía a Scarlett. Su hermana era la persona más importante en el mundo para ella, pero le rompía el corazón saber que el sentimiento no era mutuo. Cuando su madre, Paloma, las abandonó, la faceta más bondadosa del padre de Scarlett desapareció con ella. Sus reglas pasaron de ser estrictas a severas, al igual que las consecuencias por desobedecer. Todo habría sido muy distinto si Paloma se hubiera quedado en Trisda. Scarlett juró que jamás dejaría sola a su hermana, como había hecho su madre con ellas. La protegería, aunque ella solo fuera un año mayor. No confiaba en nadie más para cuidar de su hermana. Y a medida que Tela se hizo mayor, Scarlett ni siquiera pensaba que fuera capaz de cuidarse sola. Pero al tiempo que la protegía, también la había malcriado. A menudo su hermana solo pensaba en sí misma. Al final del pasillo, Scarlett se sentó en el suelo, apresurada. Los ásperos tablones de madera rechinaron bajo su cuerpo. Hacía más frío que en el piso de arriba.
o quizás se debiera al rechazo de Tela. Su hermana preferiría estar con otro antes que estar con Scarlett, un joven del que seguramente no sabría ni el nombre, mientras que ella a menudo temía a los hombres. Tela era lo contrario, siempre andaba detrás de los más desconsejables, confiando en que alguno le proporcionaría el cariño que su padre le había negado. Scarlett se planteó regresar a su habitación, caldeada por la chimenea y llena de mantas, pero ni todo el calor del mundo la convencería para compartir lecho con Julián. Podría haber ido abajo a pedirle otra habitación a la posadera, pero algo le dijo que no sería buena idea, después de haber montado tanto escándalo para que permitiera entrar a Julián. Ese idiota de Julián. Idiota, idiota, idiota. Repitió mentalmente esas palabras hasta que se le cerraron los ojos. Señorita. Una mano cálida zarandeó a Scarlett por el hombro y la espabiló. Ella se sobresaltó. Se llevó las manos al pecho y abrió los ojos de golpe, para luego volver a cerrarlos enseguida. El joven que tenía delante sostenía un farol bastante cerca de su rostro. Scarlett notó el roce cálido de la llama en su mejilla, aunque el joven se mantuvo a una distancia prudencial. Creo que está ebria, dijo una joven. No estoy borracha. Scarlett abrió de nuevo los ojos. El joven del farol parecía unos años mayor que Julián. Sin embargo, al contrario que el marinero, este joven se caracterizaba por llevar unas botas lustrosas y el cabello recogido con pulcritud. Era guapo, y por el esmero con que se cuidaba el aspecto, Scarlett supuso que era consciente de ello. Atraviado con prendas negras y elegantes, era la clase de chico del que Tela habría dicho que tenía una belleza inocua, aunque al mismo tiempo habría buscado con disimulo formas de llamar su atención. Al tiempo que se fijaba en los tatuajes que le cubrían las manos para luego extenderse por sus brazos. Tatuajes carnales e intrincados, símbolos arcanos, una máscara ceremonial con los labios fruncidos para formar un mohín seductor, garras de pájaro y rosas negras. Sus tatuajes no concordaban con el resto de su refinada apariencia, lo cual despertó a Scarlett una curiosidad mayor de la debida. Me han asignado por error una habitación con otra persona, dijo Scarlett. Iba a pedirle a la posadera que me buscara otro cuarto, pero entonces... ¿Te quedaste dormida en mitad del pasillo? Aquello lo dijo la joven que había dicho que Scarlett estaba ebria. Se encontraba alejada del farol, y el resto de las luces del pasillo estaban apagadas, así que Scarlett no pudo verle la cara con claridad. Se la imaginó huraña y poco agraciada. Es complicado. Scarlett titubeó. Podría haberles contado lo de Tela, pero aunque esa pareja nunca llegaría a conocerla, ella no quería ir a las indiscreciones de su hermana. Su labor era protegerla, y en el fondo no le importaba demasiado lo que esas dos personas pensaran de ella, por más que no pudieran dejar de mirar al joven con los tatuajes. Tenía el aspecto ideal para pintores y escultores. Labios carnosos, mandíbula fuerte, ojos oscuros como el carbón, protegidos por unas cejas gruesas y oscuras. Verse arrinconada por un joven así, en un pasillo en penumbra, debería hacerla sentir incómoda. Sin embargo, el rostro de aquel desconocido no resultaba amenazante. Denotaba más bien preocupación. No tienes que dar explicaciones, dijo el joven. Seguro que tenías un buen motivo para dormir aquí, pero creo que no deberías quedarte en el pasillo. Yo me alojo en la habitación 11. Puedes dormir allí. Lo dijo de tal modo que Scarlett tuvo la certeza de que el joven no pretendía quedarse en la habitación con ella. Al contrario de Julián, sin embargo, estaba tan acostumbrada a los peligros ocultos que no pudo evitar titubear. Volvió a observarlo bajo la luz del farol. Se fijó en la rosa negra que llevaba tatuada en el reverso de la mano, elegante, primorosa y con cierto deje melancólico. Scarlett no supo por qué, pero tuvo la impresión de que ese tatuaje definía su carácter. La faceta elegante y seductora podrían haberla ahuyentado. Ella había aprendido que a menudo era una forma de enmascarar otras cosas. Pero la parte melancólica la atrajo. ¿Dónde dormirás tú? En la habitación de mi hermana, señaló la chica que estaba a su lado. En sus aposentos hay 2 camas. No necesita las 2. Claro que sí, replicó la chica, y aunque Scarlett seguía sin poder verla con claridad, juraría que la joven la miraba con aversión. No seas grosera, repuso el joven. Insisto, añadió antes de que Scarlett pudiera replicar de nuevo. Si mi madre se enterase de que he dejado a una jovencita desamparada durmiendo en el suelo, me desheredaría y me estaría bien empleado. Alargó una mano tatuada para ayudar a levantarse. Soy Dante, por cierto, y esta es mi hermana Valentina. Gracias, yo soy Scarlett, lo dijo con tiento, sorprendida aunque el joven no quisiera nada a cambio. Es muy generoso por tu parte. No es para tanto. Dante le sujetó la mano unos segundos más. Deslizó brevemente la mirada a lo largo de su cuello. Ella juraría que se ruborizó, pero Dante volvió a alzar la mirada antes de que pudiera hacerla sentir incómoda.
Hace un rato te vi desde la taberna, pero me pareció que estabas con alguien. Ah, verás, Scarlett titubeó. Sabía lo que le estaba preguntando, pero no supo discernir si la curiosidad de Dante se debía al juego o a un interés genuino en ella. Lo único que sabía era que sentirse observada por aquel joven le produjo un hormigueo en las extremidades. Por otra parte, pensó que si Julián estuviera en el pasillo con una chica guapa, no se referiría a Scarlett como su prometida. Entonces, ¿estarás libre para cenar conmigo al anochecer? Preguntó Dante. Valentina soltó un quejido. Cállate, le respondió él. Por favor, ignora a mi hermana. Esta noche ha bebido demasiado. Eso hace que se vuelva un poco más antipática de lo habitual. Te prometo que, si cenas conmigo, ella no vendrá. Le siguió sonriendo a Scarlett, tal y como ella siempre había esperado que le sonriera algún chico. No solo como si se sintiera atraído por ella, sino como si además quisiera protegerla y cuidarla. Dante la miró fijamente, como si no pudiera apartar la mirada. ¿El conde me miraría del mismo modo? Se aseguró Scarlett. Pues, aunque no mantuviera ninguna relación con Julián, seguía estando comprometida, y actuar de otro modo sería peligroso. Lo siento, no puedo, no pasa nada, le interrumpió Dante. No hace falta que me des explicaciones. Esbozó una sonrisa igual de radiante, pero no tan sincera. La acompañó en silencio hasta su habitación antes de entregarle una llave de onis. Durante un momento cargado de tensión, los dos permanecieron juntos a la puerta estrecha y acababan en punta. Scarlett temió que, a pesar de lo dicho, Dante intentara entrar con ella, pero se limitó a esperar para asegurarse de que la llave funcionara antes de susurrar. Dulces sueños. Scarlett iba a desearle buenas noches, pero se interrumpió cuando entró en la habitación. Había una lámpara de aceite encima de una cómoda que iluminaba el espejo que estaba colgado encima. A pesar de la penumbra, ella pudo ver su reflejo con nitidez. Su melena oscura caía por debajo de los hombros, apenas cubiertos por unas finas capas de tejido blanco y diáfano. Se le entrecortó el aliento. El funesto vestido se había transformado otra vez, y había adoptado un fino tejido de encaje demasiado escandaloso para llevarlo puesto en público, o para hablar con un joven desconocido. Scarlett cerró de golpe la puerta sin concluir su despedida. No era de extrañar que Dante no hubiera podido quitarle los ojos de encima. Aquella noche, Scarlett no descansó bien. Mientras dormía, soñó con Legend. Estaba de regreso en la terraza dorada, ataviada apenas con un corsé negro y unas enaguas rojas, e intentaba cubrirse con las cortinas. ¿Qué estás haciendo? Legend entró con paso seguro, luciendo su lebre chisterra de terciopelo azul, y una mirada cargada de intenciones perversas. Solo estaba intentando presenciar el juego. Ella se envolvió aún más entre las cortinas, pero Legend la sacó de allí. Tenía la mano fría como la nieve, su rostro juvenil oculto por una sombra. Una brisa fría se deslizó sobre los hombros desnudos de Scarlett. Legend se rió y la rodeó de cintura con ambos brazos. No te he invitado a venir para que te limites a mirar, preciosa. Legend acercó los labios como si fuera a besarla. Quiero que participes en el juego, susurró. Después la arrojó desde la terraza.